Dios, te damos gracias porque podemos estar en tu casa y queremos que esta tarde sea tu Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, redarguyéndonos con un sentir en nuestro corazón, que sea tu presencia misma hablando, confrontando nuestra vida y que seas tú, Señor, mostrándonos el camino por el que debemos andar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de esta tarde es la identidad en Dios. Hoy estamos en un tema como que hemos quedado en un vacío social, cultural, donde a veces nos hemos prestado a sentirnos en situaciones que no nos identifican. Pero la identidad es mostrar ciertas situaciones, actitudes, formas que nosotros tenemos que nos identifican. Te voy a poner un ejemplo. Días atrás tuve la oportunidad de estar haciendo fila, íbamos a comprar un hot dog, estaba en un evento donde llega gente de muchos lados, y entonces yo estaba platicando con una persona y mi voz y mi plática era la que preponderaba. Entonces de repente él voltea y me dice, ¿de dónde eres? Y yo le digo, pues vengo de Matamoros, Tamaulipas. Y voltea con su amigo y le dice, te dije que este era norteño. Y yo le digo, ¿por qué? Y dice, porque ustedes hablan bien golpeado. Y yo volteo y le digo, ¿a poco sí? Y entendí que sí. Pero el amigo con el que venía, voltea con él y le dice, ya ves, te dije que este era del norte. Y yo le dije, Y tú, en eso que él dijo eso, pues yo entendí que él venía de la Ciudad de México. Me hice un poco para atrás, agarré mi cartera, mi teléfono y le dije, ahora sé de dónde vienes. Entendí que hay ciertas circunstancias que nos identifican, queramos o no queramos. Hay cosas que llevamos inherentes que nos identifican, porque eso muestra nuestra identidad, quiénes somos. ¿A qué nos ayuda la identidad? A muchas cosas, pero esta tarde voy a hablar de 3 cosas preponderantes en el tema de la identidad. Número 1, la identidad nos ayuda a saber de dónde venimos, quiénes somos. Porque cuando uno entiende su identidad, uno sabe de dónde viene. Pero también la identidad nos ayuda a entender dónde estamos. Y lo principal de la identidad, nos ayuda a dimensionar hacia dónde vamos. Porque lo quieras o no, en base a la identidad que tienes, sabes hacia dónde vas. Porque eso es lo que te identifica. De hecho, si te fijas, una de las principales cosas que nos muestra la identidad con mucha gente es que siempre regresamos al lugar, por lo general, de donde nacimos o donde estuvimos, porque eso nos hace sentir identificados. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjate la identidad. A mí algo que me encanta del cristianismo es que cuando tú empiezas a buscar de Dios y te acercas a Dios, la principal identidad que Dios te da no es de seguidor, no es de simpatizante, no es de pecador, no es de, ay, pues esta persona me cae bien y se acercó a mí. No me imagino a Dios sentado en su trono, en toda su majestad, diciendo, Dios lo primero que quiere hacer en nuestra vida es darnos una identidad. Y eso está bien padre. Cuando tú logras dimensionar los beneficios de la identidad, tu vida cambia. Y hoy ese es el problema que tenemos como generación, que no hemos entendido los beneficios de tener una identidad. Y más cuando la identidad ha hecho algo por nosotros. Cuando a mí me toca platicar con mi hijo, yo siempre le digo, papito, es que la verdad, no le muevas. Tú nomás estás para que te la lleves de nadar de muertito, estudia, le digo, y ya sabes, como papá viejo de mi generación, le saco la guitarra y le empiezo a decir, no, pues sí sabe por qué la guitarra, se la voy a regalar esa. O sea, le empiezo a cantar todo lo que he hecho. Entonces le digo, mira, le saco la guitarra y le empiezo a decir, mira, yo a tu edad vendía esto, yo a tu edad mi papá me traía haciendo esto, yo a tu edad no tenía que comer, y empiezo, y entonces yo le digo, pero ahora tú, que tienes un padre que se esforzó, no más dedícate a estudiar, pero lo que yo hago preponderante en la plática es que él sepa cuál es su identidad, qué es. Y el problema con la vida cristiana, ¿sabes? Cuando tú empiezas a buscar de Dios, lo primero que el diablo
va a atacar en tu vida, ahí va, y presta atención, no son cosas materiales, no son cosas económicas, no son cosas en la familia. Muchas veces, no, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿A poco cuando estás a las 2, 3 de la mañana y te empieza a arder aquí el reflujo y estás y sientes caliente, caliente? ¿A poco tú crees que eso te está atacando el diablo? No, fue por los 5 tacos que te reventaste en la noche con harta salsa. O sea, no es que el diablo te empiece a atacar con la salsa. No, no, no. Hay algo preponderante que el diablo siempre te va a atacar. ¿Y sabes qué es? Es la identidad. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú empiezas a venir a la iglesia y empiezas a buscar de Dios y empiezas a caminar con Dios y dices, no, pero así me voy a portar bien, dijo el pastor que no me disfrazara del arcángel Gabriel, bueno, no voy a ir a la fiesta, voy a hacer todo como Dios manda, y de repente el carro no prende. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Y eso? Y luego llega el diablo a la oreja y te empieza a decir, ¿y eso que quieres hacer las cosas bien? ¿Y eso que empezaste a ir a la iglesia? ¿Y eso que ahora dices que no vas a pecar? ¿Y eso que ahora estás leyendo la Biblia? ¿Y eso ahora que estás orando? Y empieza el diablo a decirte, ya ves, ¿para qué orabas? Y tú con el carro, sí es cierto, ¿para qué oraba? ¿A qué no? Porque lo primero que el diablo ataca es tu identidad. Lo primero que el diablo quiere hacer en la vida de un cristiano es separarlo de la paternidad con Dios. Por eso debes de tener mucho cuidado. Porque eso es lo que siempre, es lo primero que viene a nuestra vida. Por eso cuando Dios dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor de Dios no es basado en que si en la vida real te va bien o te va mal. El amor está basado en una paternidad que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos somos padres? Dígame a mí. ¿A poco cuando tú ves que le va mal a tu hijo, tú como padre dices, ah, qué bueno? ¿Verdad que no? Dices, ay, mi hijo. Y sigue siendo tu hijo. Y sigues amando a tu hijo, porque es un tema de paternidad. Fíjate lo que dice la Escritura. Quiero que vayas conmigo ahí, por favorcito. Me encanta este versículo y quiero que lo leas conmigo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dile al de al lado, ponme cara de heredero. Esa es otra cosa. Cuando tú no entiendes la paternidad de Dios, fíjate, lo veo que no lo dimensionas. Pero te voy a poner un ejemplo. ¿A cuánto? Dígame amén a los que les han dejado una herencia. Dígame amén. Miren, nomás como 4 o 5. Los demás, vamos a orar, hermano. Mire. La verdad, cuando no dimensionas lo que es que te dejen una herencia, esta yo recuerdo que ya la había platicado. Hubo una ocasión cuando mi mamá falleció. Me acuerdo que mi mamá falleció y ya habían pasado meses. Y en eso de repente, papá, me acuerdo que yo estaba en la escuela, estaba en la universidad. Y de repente en aquel entonces, no sé si te acuerdas que andaba de moda el radio. Y de repente me acuerdo que nomás oí el titic y papá, urgente, urgente, comunícate conmigo, urgente, urgente. Y yo estaba en clase y salí y le digo, ¿qué onda, papá? Y me dice, necesito que vengas a la casa, es urgente. Y llego a la casa, yo salí así, disparaba a la casa. Entonces cuando llego a la casa, me acuerdo que papá me enseña una hoja y dice, tu mamá nos dejó un seguro de vida. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, dejó un seguro de vida. Y ya cuando empezamos a checar, yo, la dejó un seguro de vida. Y ya venían los porcentajes. Y me acuerdo que ahí venían los porcentajes y yo estaba en los porcentajes. Entonces cuando yo, lo primero que hice es, mira mi mamá, ni cuándo. Y es de esos seguros bien X que yo jamás creí que mi mamá fuera a contratar porque era un seguro de una compañía de teléfonos de esos que te dice, ¿quiere un seguro? Y mi mamá, sí, cárgalo al recibo, sí. Y dijo que sí, total, y ya ni lo pagó, yo creo, quién sabe quién lo pagó. Y yo, sí, y ya, no inventes. Y me acuerdo que cuando fuimos y ya hicimos el papeleo y nos dijeron, su dinero está en la cuenta de banco. Y dije, no, yo andaba bien emocionado. Y me acuerdo que en ese inter mi identidad quiso cambiar. Porque en ese inter yo me sentía que tenía dinero, entonces empecé a hablar así. Y me acuerdo que cuando dijeron, el dinero ha sido depositado, yo volteé con mi sobrino, ¿a dónde quieren ir a comer? Entonces,
Porque me di cuenta que ese es el problema que tenemos. Número 2, nuestra identidad cambia según las circunstancias. Ten cuidado. Recuerdo que Dios siempre manda ángeles a tu vida y mi hermana la mayor me dijo, bájale, bájale. No puedes hablar fresa por muchas cosas y me empezó a enumerar. Número 1, dice, vives en colonia. Número 2, tu tez de color no te ayuda. Y yo, entonces no puedes hablar como gringo ni como fresa, eres naco. Yo, ok, está bien, está bien. Y empezó a decirme, entonces te aterrizas y dices, no puedo actuar por una circunstancia, porque esto no soy. Eso es lo que nos pasa en la vida espiritual. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Siempre eres un hijo de Dios. No actúes según tu circunstancia. Ese es el problema, que cuando tú te sientes pecador, que no estoy diciendo que no lo seas, ni te estoy fomentando el pecado, ni te estoy diciendo que bueno, no, esa es otra predicación. Cuando tú te sientes pecador o yo me siento pecador, lo primero de nuestra forma y nuestra manera de actuar tiene que ver con sentirnos que ni siquiera somos hijos de Dios. Y la vida espiritual no funciona así. Porque al día de hoy, si yo te voy a poner otro ejemplo y quiero que prestes mucha atención. Al día de hoy, tú puedes pasar por una casa y decir, esa es mi ex casa, porque un día ahí viví. Puedes ir caminando aquí en la Sexta, en los que nos ven en otros lados, aquí en Matamoros, la calle Sexta, que es una calle principal, 12 carriles, 6 de ida, 6 de regreso, conozca Matamoros, y tú vas pasando por ahí por la calle Sexta y dices, zoom, mira, ahí va mi ex carro, ese era mi carro. Puedes pasar y decir, ese es mi ex trabajo. Muchos pueden pasar y decir, mira, ahí va mi exnovio, mi exnovia. No lo diga por su seguridad, pero lo puedes pensar. O sea, vas pasando y dices, mira, no pasa nada. Te lo guardas. Vas pasando y dices, mira, ahí va mi ex esposo, mi ex esposa. Porque a veces así ha pasado. Pero yo te pregunto, ¿cuánto has visto pasar un muchacho y que digas, ahí va mi ex hijo? Yo no estoy diciendo que estaría padre o no, esa es otra predicación. Pero nunca se ha visto eso. No puedes pasar y decir, ay, mira, este es mi ex hijo. Qué padre sería tener al inteligente, al bonito. Bueno, lo hago ex. Imagina qué padre sería. No se puede. Tus hijos son tus hijos. Y toda la vida van a ser ¿qué? No conozco una persona que diga, es que este es mi hijo. Y después, no, sabes que siempre no, mi hijo estaba jugando. Mira, te voy a llevar otra vez aquí al hospital y ahí te quedas a ver quién te agarra. No, es tu hijo. Toda la vida va a ser tu hijo. Y si te das cuenta, eso es lo primero que el diablo ataca. Nuestra identidad con Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿hijos de quién? Pero ¿qué es lo primero que el diablo ataca siempre que nos sentimos pecadores? Nuestra identidad. Nuestra identidad. Lo primero es, ay, me empezó a ir mal. Es que yo creo que Dios se le olvidó quién soy. Es que yo creo que Dios no está conmigo. Es que eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y muchas cosas que nos pasan en la vida no tienen que ver con que Dios te quiera bendecir o no. Muchas cosas tienen que ver con que Dios nos da un libre albedrío, libre a decisiones. Muchas cosas no es que Dios te quiera molestar, son las decisiones que nosotros tomamos en nuestra carnalidad y que los resultados, las consecuencias no tienen que ver con una prueba, algo de Dios, que no. Dios siempre está ahí para consolarnos, ayudarnos en nuestros momentos difíciles, de dolor. Hace 2, 3 semanas me acuerdo que traía un problema en la rodilla. ¿Tú crees? Y esta semana me estaban infiltrando. Fui con el doctor metiendo una jeringa, una aguja en la rodilla. ¿Tú crees que yo estaba viendo al doctor y diciendo, oh Señor, tú le das tus batallas más fuertes a tus guerreros? No. ¿Sabes qué? Entendí que ya estoy viejo, no puedo jugar fútbol. Se acabó. Veo una pelota de fútbol y la quiero patear y no lo hago. Y no puedo decir, es que Satanás me está tentando a pegarle en la cabeza al diablo. No, no puedo. Ya estoy viejo. Más usted, el que se rió. El que se rió y dijo amén, pues usted más. Entonces, ya no es igual. Hay cosas que son consecuencia de la vida.
Hace tiempo estaba platicando con mi esposa y le decía, tenemos que prepararnos porque si Cristo no viene por la iglesia, los viejos están grandes. Me refiero a su madre, a mi padre. Le digo, tenemos que cuidarnos. Es parte de la vida. Yo no puedo venir a quejarme con Dios porque las cosas no salen como yo quiero y sentir que Dios no me ama y que Dios se ha olvidado de mí. El diablo te alienta a eso porque lo primero que el diablo quiere que pierdas es tu identidad. Pero no es así. Fíjate, quiero que me acompañes conmigo en la escritura. Y ahorita te voy a explicar por qué. Segunda de Crónicas. Capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero empieza diciendo segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué dice? Ok, yo quiero que entiendas algo. Juan capítulo 10 nos pone el mayor ejemplo de los dos polos que hay. Mientras el diablo, el ladrón, que así lo tipifica Juan, viene a hurtar, matar y destruir, que eso es lo que quiero que entiendas que el diablo quiere hacer en tu vida. Hay cosas que son consecuencia de la vida misma, pero hay cosas que el diablo sí va a querer atentar contra tu vida. Hay cosas que el diablo va a querer robarte la paz, la tranquilidad. Hay cosas que el diablo va a querer fastidiarte la vida. No sé si a veces te ha pasado que tú dices, yo me levanto con toda la actitud, pastor, bien orado, esto, lo otro, y de repente pasa algo. Pues es el diablo. Y es donde tú tienes que entender que la función del diablo es esa. Esa es la función del diablo. Aunque tú digas, pastor, esa es la función del diablo: hurtar, matar y destruir. ¿Tú has conocido una persona que parecería que su función es fastidiar? No me digas amén. Pero ¿verdad que todos en la familia tenemos a alguien que parecería que esa es su función? Yo recuerdo mucho cuando estaba pequeño, ese era mi trabajo en la casa, fastidiar. Mamá me decía, ¿cómo fastidias? Hasta la fecha, en verdad. A mí si mamá me llegaba y me decía, ¿cómo se me ve? Yo le decía mal, porque quería fastidiar. Si alguien me decía, oye, ¿cómo es? Mal. Y a veces mi hermana la mayor, cuando andaba ahí de novia, que iba a salir, que por cierto no era Edgar, era otro novio, esa es otra historia, andaba ahí de novia, todos la conocen, andaba ahí de novia, aproveché que se salió mi cuñado, entonces andaba ahí y llegaba, oye, ¿cómo me veo? Y como mi ministerio, mi oficio era fastidiar, yo le decía, ¿te ves mal? Y luego pues estaba chamaca, se empezaba a pintar, y yo, ¿dónde va a ser la función? Pareces payaso, y, o sea, fastidiar, aunque ella estuviera bien, aunque se hubiera maquillado bien, aunque se hubiera, pero salía y yo veía como que ya su semblante cambiaba. Ahora te lo llevo a temas espirituales. ¿Tú qué crees que es lo primero que hace el diablo? Sí, ya me vi que me diste con ojos de usted era el diablo, más o menos. Entonces, ¿sí te das cuenta de eso? Que tú te levantas y dices, hoy voy a orar más, hoy voy a buscar más de Dios, hoy voy a hacer más esto, y de repente pasan muchas cosas. Se va la luz, el carro no funciona, te levantas y el niño está enfermo, de repente dices, oye, me hablaron del trabajo, que hoy no hay trabajo, cancelaron la cita, el negocio se cayó, hoy no hay ventas, hoy... ¿Tú qué crees que está haciendo el diablo? Fastidiándote, porque lo que el diablo quiere es que tú reniegues. Entonces, si tú reniegas, se te está olvidando la identidad, se te está olvidando quién eres. Y sabes, en esa chamba del diablo que dice que viene a hurtar, matar y destruir, quiero que dimensiones algo. El diablo es el padre de la mentira, el padre del engaño. Y él siempre va a querer engañarte, siempre va a querer molestarte, siempre va a querer separarte de lo que Dios te puede dar. Como padres lo entendemos. Mira, cuando yo estaba pequeño y después yo veía que a medida que iba creciendo, ¿sabes qué era lo primero con lo que a mí me molestaban siempre? Y me acuerdo mi hermana la mayor y yo después molestábamos a la menor. Lo primero con lo que siempre molestábamos a mi hermana la menor era con decirle que era adoptada. Y a todos nos molestaron así, ¿cierto o falso? Siempre era el ataque. Los que tenemos más hermanos volteaban y decían, tú eres adoptado. Era nuestro ataque, tú eres adoptado. Y decía, es que si es adoptado. ¿Qué era lo que querías dañar? La identidad. Era como decir,
tú no tienes derecho a estar aquí, pero bueno, te aceptamos. Y sabes que eso es lo que hace el diablo en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que haces cuando te sientes pecador? Dejas de orar. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando te sientes pecador? Dejas de buscar la comunión con Dios. ¿Cierto o falso? Porque sientes que no lo mereces. Por eso la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por eso en Juan 10:10 Juan dice, ten cuidado, porque el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Porque de hecho, si te fijas, Dios no te juzga. Dios dice, venid a mí, todo el que esté trabajado, cargado, que yo os haré ¿qué? Y entonces la pregunta es, ¿por qué entonces no tienes descanso? Porque no has entendido quién es tu Padre. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de temas de identidad, de paternidad. ¿Tú crees que el hijo de Carlos Slim se preocupa por traer saldo en el celular? Su papá es dueño de Telcel. No me imagino al hijo de Carlos Slim diciendo, su factura está próxima a vencer. ¿Tú crees? No tiene línea directa. Yo creo que el tipo ha de ir en el avión y tiene satelital. El tipo ha de tener una antena en su teléfono pegada con saldo infinito. Pues es su papá. No me lo imagino a él marcando asteriscos y entonces, oye, dame datos. No me lo imagino. Es su papá. La línea está directa. La pregunta, hablando espiritualmente, es, ¿quién es tu padre? Porque muchas veces se nos olvida la identidad. Y sabes que a pesar de nuestras fallas no la tienes que olvidar. Mira, ve conmigo en tu escritura, por favor. Esaú, si me puedes ayudar. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Esta historia es muy conocida, pero voy a hablar de 3 puntos que yo sé que Dios te quiere mostrar esta tarde. Lucas capítulo 15, versículo 11. Cuando lo encuentre, dígame amén, por favor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle. Ponedle el anillo en su mano y el calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿qué dice? A regocijarse. Y muchos años se ha predicado la historia del hijo pródigo y alabamos lo que hace el padre, que es algo muy bonito. Pero esta tarde Dios te quiere mostrar 3 cosas de manera diferentes. Quiero que vayas conmigo dentro de esa escritura, de esa porción de la Biblia, al versículo 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó, ¿qué dice? Ok, no dice que el diablo, no dice que situación, dice cuando todo lo hubo, ¿el qué? Malgastado. O sea, las cosas Él las hizo mal. Hay ocasiones que las cosas que llegan a nuestra vida, yo creo mucho en las cosas espirituales, lo hemos venido platicando. Hay ocasiones desde el punto de vista espiritual que yo entiendo que Dios en ocasiones permite cosas, como le pasó a Job y etcétera, sí, todo eso. Pero hay ocasiones que en nuestra vida también tiene mucho que ver nuestras malas decisiones,
malas acciones, mal gastado, mal hecho. Aquí algo que debe de quedar en claro es que el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo tiene un lugar preponderante en el tema que él malgastó. Ya hay ocasiones que tú tienes que ser honesto. Si lo que estás viviendo es producto de una prueba de Dios o de una situación que tengas entre tú y Dios, o lo que estás viviendo es producto de un malgasto que has tenido. ¿Sí me estoy explicando esta tarde? Porque luego nos enojamos y decimos, es que siento que Dios no me oye, siento que... A ver, tranquilo. Hay ocasiones que Dios no tiene, sin que me saques de contexto, Dios no tiene nada que ver en lo que estás viviendo. Tú te metiste solito. Tú lo hiciste solito. Tú lo hiciste solito. Al día de hoy, yo nunca he conocido una persona que venga y me haya dicho, pastor, es que yo iba pasando enfrente de Coppel y Dios me dijo, métete. No, no conozco. Si eres tú el primero, al final platicamos, me gustaría conocer tu testimonio. Pero no conozco a alguien que fuera pasando por Coppel y que yo dijera, métete, métete. Saca la sala, el refri y la estufa, métete. Es todo lo contrario. ¿A poco no vas pasando y dices, no me tengo que meter, no me tengo que meter, y te metes? ¿A poco no? Y ya que estás adentro, te conviertes en una persona con mucha fe. ¿A poco no? Dios suplirá. Ahí sí. Y ahí dices, en el nombre sea de Dios. Y ahí, bueno, esas son cosas aparte. Y después te llegan los pagos, esto. Dios, ¿por qué me has abandonado? No, a ver, a lo mejor lo malgastaste. No malgastes lo que Dios te ha dado como hijo. Número 2, presta atención. Siguiente versículo. Me encanta lo que dice el versículo 15, perdón. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a la hacienda para que apacentase a los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. ¿Qué dice? Dile al de al lado, vuelve en sí. Sí dimensiona lo que es volver en sí. No sé si alguna vez, a mí me pasa mucho esto, y si usted no lo menciona, pregúntele a la hermana Karina. Cuando yo me levanto, yo hay ocasiones que me levanto y me quedo viendo la chancla. Es en serio, así como que... Y ya como que me dice, despierta. Y ya como que vuelvo en sí. Sabes que muchas veces la vida así la llevas. A mí me pasa cuando me levanto, tú así vives a veces. Esa es la ventajita que tengo. A mí nomás en la mañana, así como que me quedo. Pero hay muchas veces que los problemas, las angustias, los dolores, las aflicciones, el vivir en un mugrero. Porque ya estaba viviendo en los desechos de los cerdos. ¿Sabes qué tuvo que hacer? Volver en sí. Hay ocasiones que Dios te dice, tienes que volver en sí. No sé si a veces la pasó, muevas, no. Vuelve en sí. Me encanta que el hijo pródigo, ojo, nadie lo motivó. Por eso me encanta esa historia. No fue un coaching empresarial que le dijeran, vamos, hijo pródigo, recuerda de dónde vienes, tú puedes, eres un escogido. Nah. Él entendió su situación. Hoy en día eso es lo que nos falta, entender la situación que vivimos. ¿Cuántos tenemos necesidad? Dígame amén. Ve tu necesidad. Así es que si sales y dices, es que hoy sentí que el pastor no me motivó. ¿Tú crees que yo te tengo que motivar después de la necesidad que traes? Si eso no te hace volver en sí, el ver cómo se está cayendo tu trabajo a pedazos, el ver cómo tu familia se está cayendo, el ver cómo no funcionan las cosas, el ver cómo sientes que todo se está perdiendo, eso te tiene que hacer volver en sí. El hijo pródigo dice, oye, no inventes, estoy con los cerdos. Dice, y volviendo en sí. Me encanta esta expresión, dice, ponme desde el 15 por favor. El 15 me encanta, la versión 1960 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a la hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de qué? Ok, cuando tú vuelves en sí, lo primero que Dios quiere que recuerdes es tu identidad. Dile al de al lado, tenemos una identidad.
Tu identidad no está basada en tu pecado. ¿Cuántos decimos amén? Fíjate lo que Dios te está diciendo. Tu identidad no está basada en tu pecado. Tu identidad no está basada en la enfermedad. Tu identidad no está basada en el dolor. Tu identidad no está basada en el diagnóstico médico. Tu identidad no está basada en lo que tienes en el banco. Tu identidad no está basada en lo que tienes en el cajero. Tu identidad no está basada en dónde vives. Tu identidad está basada en la sangre de Jesucristo, porque eres su hijo. Esa es la identidad que debes de tener. Porque si tu identidad está basada en el dinero que tú tienes, entonces ya tienes un problema. Si tu identidad está basada en lo que vistes, ya tienes un problema. Si tu identidad está basada en lo que manejas, ya tienes un problema. Porque el día que no tengas la casa, que no tengas el dinero, que no tienes lo que vistes, no vas a saber qué hacer. Por eso el hijo pródigo dice, volviendo en sí, dice, no tengo que vivir esto, tengo que recordar quién es mi padre. Y lo primero que dice es, me levantaré. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mí? ¿Qué dice? De mi padre. A pesar de lo que él vivía. Número 3, a pesar de lo que vivas, que nadie toque tu identidad. ¿Cuántos decimos amén? A pesar de lo que vivas. ¿Cuántos de repente han hecho cosas incorrectas cuando estás con seres queridos y no falta el que tiene el don del fastidio y te dice, ¿y eso que eres hermano? ¿Algo que no te han dicho? Ah, usted también. A mí muchas veces. Yo otra vez estaba viendo un juego de fútbol y yo, quítate, pásala. Y un amigo dice, ¿y eso que eres hermano? Y yo volteé y le dije, ¿y pastor? O sea, no, yo sí me tuve que defender, hermano. Le dije, no soy cualquier hermano, soy el pastor. Y soy el pastor. Y mira cómo te apasionas. Y mira cómo te pones. Y mira, le decías que la pasara y gritabas. Y yo volteé y le dije, ¿y eso qué? Yo soy hijo de Dios. No me identifica si grito o no grito. No me identifica si soy pastor o no soy pastor. No me identifico por si soy esto o soy lo otro. Me identifico, y la principal identificación, hablando espiritualmente, que tengo que tener es que soy un hijo de Dios. Si te das cuenta, el hijo pródigo no buscó a alguien que, vamos, hijo pródigo, vamos, sal de esta, vamos tú. No, el tipo volvió en sí. Dijo, neta, estoy regándola, mira, ni los jornaleros en casa de mi padre viven en este chiquero. Pero ¿sabes qué me encanta que dijo? ¿En casa de quién? Se acordó de la identidad. No importa lo que estés viviendo, bueno o malo. No importa si estás siendo pecador o no pecador. No importa si estás haciendo lo incorrecto o lo incorrecto. Lo que tienes que acordarte es hijo de quién eres. Y tienes que regresar a casa. Tienes que regresar a casa. Hoy más que nunca tienes que regresar a casa. ¿Sabes cuánta gente se queda en el camino porque se siente pecadora? Y la vida espiritual no es así. Hace tiempo me acuerdo que un domingo fui con mi mamá. Hace muchos años, habré tenido 9, 10 años. Y me acerqué y le dije, mamá, no quiero ir a la iglesia porque no tengo ganas. Y mi mamá volteó y me dijo, ah, qué bien, Raúl. Pues ve y báñate y cámbiate y arréglate, porque vas a ir a la iglesia sin ganas. Yo pensé que ella me iba a decir, no vayas. Y ella me dijo, no, porque vas a ir a la iglesia sin ganas. Y sabes, tengo que decirte algo, que es cuando Dios más se va a agradar. ¿Por qué, ma? Dice, porque vas a su casa sin ganas. Y entendí algo, ya de grande, que el estar acá no se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios va a hacer en nosotros. Y para que Dios haga algo en nosotros, tenemos que estar acá. No sé si me estoy explicando. ¿Con o sin ganas? ¿Usted cree que yo me levanto mañana? Hay que trabajar. ¿Usted cree eso? Si a usted le pasa eso, mire, tenemos un consultorio psicológico, porque a lo mejor me estás asustando. No creo que alguien... ¿Cuántos hombres hay esta tarde? Dígame amén los hombres. Cuando te cae tu lanita y llega tu esposa y dice, quiero zapatos, ¿a poco tú se los compras con ganas?
mi amor, $200, $300, 300. A veces las haces como estén. Y luego la hermana te dice, falta la bolsa. Imagínate. Entonces, pues no lo haces muchas veces con ganas. Te lo tengo que hacer. Cuando eres papá primerizo y el niño a las 3:40 de la mañana. No me imagino los papás después de 4 meses de desvelarse. ¡Ay! Lo trajeron de París porque trae el horario al revés. Vamos por él. No me imagino. Conozco papás primerizos que dicen, yo cállate. Le meten el biberón, le ponen una almohada. Dios te ampare y te resucite, hijo mío. Hay cosas en la vida que vas a hacer sin ganas. Pero ¿sabes por qué las haces? Porque tienes entendido tu identidad. ¿Sí me estoy explicando? La vida espiritual es igual. Termino con esto. ¿Sabes qué hace el hijo pródigo? Dice, me levantaré, iré a casa de mi padre, le voy a pedir perdón. Pero ¿sabes? Me encanta que el hijo pródigo siempre se presenta con el Señor, hablándole como padre. Bien abusado. Todos los que somos padres sabemos que ese es el peor gancho que nos puede dar un hijo. ¿Cierto o falso? Si un hijo voltea contigo y te dice, papito, ¿a poco no todo cambia? Mamita, ¿a poco no todo cambia? A mí me toca convivir con muchos niños, hijos de ustedes, a la salida. Y a mí me encanta que, ay, pastor, y me saludan y todo, y todo. Pero hay una voz que yo reconozco a lo lejos, que es la voz de mi hijo. Cuando a lo lejos me dice, papá. Y yo volteo porque sé que es mi hijo. Y a veces no traigo muchas ganas de atenderlo porque no se lo ha ganado a lo mejor. Y luego más cuando nos dan las calificaciones, que le digo, hijo, hasta parece que quieres vivir en el infierno, puro 6, 6, 6, 6. Y le digo, ¿qué pasó, papito? Digo, ¿dónde estás viviendo, hijito de mi vida? Pero cuando él dice, papá, me encanta porque él no me grita, señor pastor. Sería lo peor que él pudiera hacer. Sería la peor forma de hablarme. Él sabe que la forma donde a mí me tuerce es cuando salimos y me dice, papá, el domingo antepasado íbamos saliendo, eran las 9:30 de la noche. Y me acuerdo que iba saliendo y se acerca conmigo y dice, ¿cómo me gustaría que mi papá me invitara a una raspa de la rotonda? Dice, porque yo no traigo dinero, pero cómo quisiera que mi papá se apiadara de mí. Pero ¿sabes cuál fue la palabra clave? Papá. Si él me hubiera dicho, ¿cómo me gustaría que el pastor me ayudara? Yo le he dicho, el pastor anda cansado. El pastor ya predicó 3 veces, ya cantó, ya ven mañana. El pastor no está. Pero ¿sabes qué dijo él? Mi papá. Ahora te lo llevo a temas espirituales. Deja de ver a Dios como el que te quiere regañar. Deja de ver a Dios como el que te quiere matar, juzgar, mandar al infierno, condenar. Para eso hay otras predicaciones. Esta no es. Hoy Dios te dice, necesito que me veas como mi padre. Pero Dios dice, yo ya hice mi parte. Ahora necesitas tú levantarte, sangolotear tu cabeza, darte cuenta que tienes que entender, venir y buscarme, porque tengo preparado para ti una fiesta. Tengo preparado para ti una fiesta, te dice Dios. Porque no eres lo que la gente dice que eres. No eres un error, no eres la persona enferma, no eres la persona que tiene cáncer, no eres la persona que está batallando con esto, no eres la persona que desempleada, no eres el fracasado, no eres el divorciado, no eres el dejado, no eres la dejada, no eres eso, no eres eso. Dios esta tarde te dice, eres mi hijo. Esa es la identidad que yo te quiero dar. No eres la identidad que la sociedad ha dicho. La identidad que esta tarde Dios te quiere dar y recordar es que eres un hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Incline su rostro y dile, Padre, quiero recordar que soy tu hijo. Y esta tarde, Señor, oramos por todas aquellas personas, Padre, que quizás están pasando momentos difíciles de angustia, de dolor. Oramos, Señor, por todos aquellos que quizás están pasando momentos complicados. Que sea tu Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones, guardándolos, fortaleciéndolos.
Esta tarde a lo mejor tienes que hacer un análisis en tu vida y te tienes a lo mejor que levantar y decir, Señor, acá estoy. Tengo que recordar que eres mi Padre. Quizás muchas circunstancias han querido opacar la identidad que tienes en Jesucristo. A lo mejor una oración no contestada, a lo mejor alguna angustia por ahí en el corazón, a lo mejor una necesidad que sientes que no se está dando la respuesta. Pero esta tarde Dios te dice, eres mi hijo. Eres mi hijo. A pesar de todo, eres mi hijo. Eres mi hijo. Y yo te voy a bendecir. Y yo voy a abrir camino donde crees que no hay. Aunque creas que todo está perdido, esta tarde Dios te dice, eres mi hijo, ven a casa. He preparado para ti un gran banquete. Voy a matar la mejor vaca para darte la mejor carne. Voy a poner en tu mano derecha un anillo que te haga recordar que yo siempre voy a estar contigo. Pero no solamente eso, te voy a dar un vestido nuevo. Te voy a sentar en la mesa principal. Y vas a poder tener la mayor experiencia, que no me vas a llamar ni patrón, no me vas a llamar ni señor, no me vas a llamar ni el dueño. Te voy a dar el mayor privilegio de llamarme Padre.